Bienvenidos a Mente Abierta, su podcast favorito en proceso de volverse su podcast favorito de psicología, donde desentrañamos los misterios de la mente y siempre traemos invitados súper especiales a que vengan con nosotros a conocer cositas nuevas por ahí. Mi nombre es Ivana Galán y estoy súper feliz de estar acompañada de Larisa Hernández, psicóloga clínica especializada con un máster en psicología infantil. Estoy más que emocionada de tenerte aquí de nuevo. Estabas con Hasibel, ¿verdad? Sí. Me gustaría, antes de iniciar el tema, que es un tema súper cómodo, bueno, no tan cómodo para quienes lo viven, ¿verdad? Sí. Pero no es tan difícil de comprender. Larisa, ¿cómo llegaste a la psicología y por qué psicología infantil? Bueno, mira, yo realmente quería estudiar psiquiatría y por razones de tiempo entendía que si estudiaba psiquiatría iba a perder mucho tiempo porque hay que estudiar primero medicina. Entonces me fui un poquito por la psicología. De entrada no había definido que me iba a ir por la rama de la psicología infantil, pero luego que empecé a estudiar la psicología clínica, conjuntamente empecé a trabajar en colegios como maestra. Yo trabajé como maestra durante 13 años, de kinder y primero, como los cursos donde se da el proceso de lectoescritura. Entonces ahí trabajando en colegios me di cuenta que tenía mucha afinidad con los niños y que definitivamente la rama de la psicología por la que me iba a ir era la infantil. Luego decidí hacer una maestría en psicología infantil, la Pucamaima, una maestría con doble titulación con la Universidad Lovaina de Bélgica. Y entonces, nada, cuando encontré esa maestría, porque en el país no hay tantas opciones para estudiar psicología infantil como tal, más que la psicología escolar como carrera. Al encontrar esa maestría dije, bueno, definitivamente por aquí es que me voy a ir por esta rama y así fue dándose todo. Qué chulo, es una historia bastante interesante y te siento cuando dices que sentías como que ibas a perder mucho tiempo. Yo cuando iba a iniciar la universidad dije, yo no voy a esperar de que darme un año sabático. Yo siento como que la vida se va ahí corriendo adelante y yo me voy a quedar atrás. Pero en el episodio anterior habías hablado con Hasibel que tenías un centro psicopedagógico. Sí. Háblame de la historia de RIT. Bueno, yo cuando empecé a trabajar en colegios, antes de entrar a los colegios, empecé a trabajar en un centro parecido a lo que yo hago ahora, un poco más enfocado en la pedagogía que la psicología, pero era muy parecido. Y yo trabajaba como tutora del proceso de lectoescritura, que fue lo que hizo que yo me enamorara, por así decirlo, del proceso de lectoescritura y del trabajo directo de educación con los niños, porque es muy gratificante, porque tú ves los resultados, o sea, los resultados son muy palpables. Un niño empieza contigo que no sabe leer y escribir, que quizá tiene algunas dificultades, y gracias a ti, al trabajo que tú haces con él, tú a lo largo de los meses trabajando empiezas a ver los resultados y es muy gratificante para ti y para los padres también. Yo me imagino la satisfacción. Sí, realmente. Entonces yo cuando estaba en el colegio daba tutorías en ese centro, luego dejé de trabajar en el centro y me quedé en el colegio y empecé a hacerlo de manera individual, las tutorías. Yo iba a las casas o los recibía en mi casa. En eso duré algunos años hasta que una amiga muy querida mía me dijo, pero ¿por qué tú no montas un centro? Porque ya yo tenía tantos chicos que me referían que tenía que referírselo a otras colegas, claro, porque no tenía el tiempo en el día para verlos a todos. Y ella me dijo, pero monta un centro, que ahí tú los puedes ver a todos y puedes tener personal que trabaje contigo y te va a funcionar. Siempre a uno le da un poco de miedo a lanzarse o emprender. Sí. Luego me decidí, monté el centro y decidí también incluirle las terapias de aprendizaje y todo eso, porque aunque yo soy psicóloga clínica, mi maestría en psicología infantil, pero realmente yo me enamoré mucho de la pedagogía y entiendo que soy más psicopedagoga que psicóloga, por así decirlo. Y nada, en el centro yo inicié con las tutorías con niños que quizá no tienen ningún tipo de dificultad y luego lo fui compenetrando con también trabajar con niños que están diagnosticados con necesidades especiales, con cualquier tipo de trastorno de aprendizaje o de desarrollo, y tratar de utilizar lo que el niño tiene con las herramientas que yo sé que pueden funcionar para él, para ayudarlos a que puedan culminar o alcanzar exitosamente su proceso de escritura. Wow, me encanta la historia de Reed, o sea, maravillosa. Y mencionaste que ayudas a niños con trastornos de aprendizaje. El día de hoy traemos un tema a la mesa súper chulo, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero es más bonito porque
se supone que una madre nos escribió por Instagram. Nuestro Instagram es especial porque nosotros no tenemos de que muchos seguidores como tal, pero la gente se acerca, nos habla y nos dice algunas dudas de lo que tienen, porque saben que aquí vendrán invitados capacitados para no solo guiarnos a nosotros, sino ayudarlos a ellos en el camino. Y una madre nos habló de que tiene un chico pequeño de 6 años que pues ha sido diagnosticado con este trastorno, el TDAH. Entonces yo quisiera que habláramos sobre el iceberg que existe, ¿verdad? Porque me imagino que como madres está el miedo, las preguntas constantes de que, ok, mi niño es un chico hiperactivo, que tiene la cabeza a 1000, que se desconcentra bastante. ¿Será que él llegará a la meta, al éxito de graduarse de la escuela? ¿Será que yo lo puedo ayudar como madre? ¿O existe alguien que pueda guiarme en el camino y ayudarlo a él? Entonces, hoy queremos que a esas madres y a esos chicos que son de mi edad, que han descubierto que también sufren del trastorno, cómo podemos seguir con nuestra vida de manera normal. Entonces, para iniciar, una pregunta clave que siempre hacemos, ¿qué es este trastorno? Bueno, mira, el trastorno de atención, de déficit de atención con hiperactividad, es un trastorno del desarrollo neuropsicológico, el cual provoca en el niño una incapacidad para concentrarse, para mantener la atención. Sí. Provoca hiperactividad, que es un niño con movimiento constante, que no puede estar tranquilo, que no culmina una misma actividad, e impulsividad, porque va muy de la mano la impulsividad con la hiperactividad, y son niños que tienen baja tolerancia a la frustración. O sea, que si yo me equivoco ya explota. Eso te frustra, explotas, te cierra, y entonces ya no, y no voy a hacer más nada. Ok, entonces si yo fuera un niño de 6 años, voy a tratar de ponerme en su lugar. Mi cabeza sería una montaña rusa. Ese parque de diversión, Sobreestimulada. todo es sobreestimulada, o sea, mucha adrenalina. Por eso los niños que tienen trastorno de déficit de atención es contraproducente para ellos, como hablé en el otro podcast con tu amiga, el uso de los aparatos electrónicos, porque sobreestimulan mucho a los chicos. Claro. Y les exacerba un poco la hiperactividad, la distracción. Le da ese shot de dopamina que Sí. necesitan para bajar las aguas. ¡Oh, qué chulo! Entre los icebergs, yo en backstage te pregunté que si este trastorno tenía que ver con genética o si ya yo lo podía como desarrollar más adelante. Sí, realmente la base principal de desarrollar un trastorno de déficit de atención es genética. Es genética. Hay situaciones circunstanciales que pueden hacer que se desarrolle a un mayor nivel o que se controle, obviamente, pero la base es genética. Okay. Es un trastorno que no tiene cura, por así decirlo, pero a medida que las personas van madurando y van recibiendo terapia, van aprendiendo a cómo manejarse, a vivir con esa dificultad, la manejan, y realmente entiendo que no es una dificultad que te impide o que te limita a tu desarrollarte en la vida. Okay. Se puede desarrollar bastante bien. Okay. O sea, yo puedo vivir una vida totalmente normal incluso si tengo el trastorno. Sí, claro, totalmente. Dependiendo de los niveles, claro está. Porque el trastorno de déficit de atención se puede trabajar con terapias, claro que sí, terapias conductuales o cognitivo-conductuales y terapias de aprendizaje, pero dependiendo del nivel, porque por mi experiencia hay muchos chicos que necesitan una medicación para poder estar en control y entonces poder recibir la terapia. Okay. Porque si tú todavía no tienes ese déficit de atención, esa hiperactividad, esa impulsividad controlada, se te hace difícil trabajar en terapia. Es lo mismo que una persona que tenga una depresión mayor. Claro. Si no está medicada, si eso no está controlado, el proceso químico que está pasando en su cerebro, que la terapia le llegue es difícil. Tú tienes que estar en control para realmente poder aprovechar el trabajo que se vaya a hacer contigo en las terapias de aprendizaje o conductuales o cognitivo-conductuales. Ok, y si yo nunca he ido al psicólogo como tal para que me digan que yo tengo ese trastorno, ¿cómo yo puedo identificar que tengo el trastorno? ¿Cuáles son los síntomas? Mira, lo primero es que nadie debe tratar de identificar Exacto. si tiene el trastorno o no sin la ayuda de un profesional. Okay. Porque está muy de moda ahora que todos los niños que se mueven mucho, que no ponen atención, tienen trastorno de déficit de atención, Sí. hiperactividad, y no necesariamente.
sea, para que sea un trastorno de déficit de atención como tal, hiperactividad, el malestar o la situación debe presentarse en 2 o más ambientes de su vida diaria. Hay niños que quizás solamente lo presentan en el colegio, pero en su casa y en eventos sociales o familiares o otro tipo de actividades tienen una conducta perfectamente normal. Entonces puede ser que en el colegio haya algún estimulante, haya alguna situación que provoca esa hiperactividad o esa falta de atención de ese niño. Puede que simplemente no le interese mucho o no le llegue el estilo de aprendizaje que se está utilizando en ese momento y por eso el niño se distrae. O sea, que hay que ver muchas cosas. No solamente es que, miren, el colegio no pone atención, ya por eso tiene un trastorno de déficit de atención. Exacto. Realmente es algo que tú tienes que verlo en todas las áreas de la vida. Por eso cuando un psicólogo va a evaluarlo, es difícil llegar al diagnóstico de déficit de atención como tal, precisamente por eso. Por eso hay muchas personas mal diagnosticadas con déficit de atención cuando realmente no lo tienen, porque no se toman en cuenta todas las variables que hay que tomar en cuenta para poder hacer un diagnóstico certero. Es importante, siempre para hacer el diagnóstico se le hace una evaluación, se le hace un test o se recolecta una historia clínica con la maestra, con los padres, la que tú haces con el niño de manera ya como psicóloga, claro, para ver cuál es el comportamiento del niño en diferentes ambientes, para así tú poder interesar las informaciones y poder saber si realmente cumple con los criterios de acuerdo al DSM-5, que es el manual de diagnóstico de psicología, poder ver si cumple con los criterios para ser diagnosticado con déficit de atención de la mano con un neurólogo. Yo siempre hago el referimiento a chicos que he tenido en el centro a que también se evalúen con un neurólogo, que es quien los va a medicar, porque los psicólogos no medicamos. claro. Entonces el neurólogo ya va a decidir si el niño realmente necesita o no la medicación. Hay muchos padres que ponen resistencia a la medicación porque realmente es como los adultos, o sea, claro, te arregla algo y te daña algo, como dicen. Pero es una realidad que hay niños que necesitan la medicación. claro. Y aunque los padres se resistan, yo trato siempre de promover el que si realmente lo necesita se utilice, porque los resultados se ven. Se penaliza mucho la vida del niño cuando necesita una medicación y no se le da. Y se hace muy difícil que el niño salga adelante. Entonces hay padres que esperan que el psicólogo o la maestra tenga una varita mágica y que si el niño no está siendo medicado se logren los objetivos cuando el niño no puede captar lo que se le está dando porque necesita entrar en control con la medicación primero. Claro, yo recuerdo que detrás de cámaras hablábamos sobre eso. Yo vi una TED Talk, no sé cómo se pronuncia, lo siento. Bueno, una charla de TED. Un chico que tenía el trastorno tiene como 24 ahora. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y él decía que fue diagnosticado a los 5 años y que fue una tormenta muy turbulenta para su mamá porque ella no sabía cómo lo podía ayudar desde casa y era un proceso difícil para él como niño porque él decía, yo sentía que el problema no estaba conmigo sino con el sistema de educación que había en su país, que no lo motivaba, que era diseñado para algunos que no tenían ese tipo de trastorno, y él puso la incógnita, ¿qué pasa con nosotros los que tenemos trastornos de déficit de atención y aquellos que tienen trastornos de aprendizaje? ¿Qué pasa para aquellos que nos gusta el arte, pero después la matemática y las ciencias para nada? Entonces si no nos gusta, no le ponemos atención. Claro. Él fue medicado en su tiempo, logró terminar sus estudios, eso es un gran éxito para él, pero decía que durante un tiempo él no tomaba la medicación, porque él decía que más que ayudarlo a él, le ayudaba a los demás a no sentirlo como una carga. Y luego él descubrió que sí, que era un plus, que era como una obligación para él tomárselo, porque si no nunca iba a terminar los estudios y era como que me voy a quedar toda mi vida atascado aquí, claro, porque tiene un trastorno de déficit de atención, pero sigue una vida normal, o sea, capta la vida. No, porque el trastorno de déficit de atención no te impide tener una vida normal. Exacto, yo creo que ese es el miedo de las madres, lo siento que te interrumpa, sí. Que su hijo no pueda tener una vida normal por el trastorno. Sí, lo que pasa es que por ignorancia o desconocimiento también se suele mucho estigmatizar a los niños cuando se le da un diagnóstico de ese tipo. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de dar un diagnóstico, porque de ese diagnóstico va a depender el resto de la vida de ese niño.
y cómo va a ser visto en el colegio, cómo va a ser intervenido. Cuando un niño tiene un diagnóstico de ese tipo, lo ideal es que vaya a un colegio donde el personal tenga herramientas o sepa cómo manejar este tipo de situaciones, cómo sacar lo mejor de ese niño, cómo utilizar las habilidades que él sí tiene o cuál es el estilo de aprendizaje que sí le funciona para que él pueda ser productivo y aprovechar su año escolar y no quedarse rezagado, que es un tema también importante aquí en el país porque la educación inclusiva está muy de moda. Hay muchos colegios que dicen ser inclusivos cuando realmente no lo son. Entonces, los chicos que tienen necesidades especiales o que están diagnosticados con cualquier tipo de trastorno van un poco más, se les hace más difícil. Sí, y los padres van muy forzados porque el colegio le hace exigencias en base a la norma de niños que no tienen ningún tipo de disciplina, método de estudio y hábitos. Eso es para poder lograr cualquier cosa en la vida. Sí, realmente. La conversación se encuentra muy interesante, pero tenemos que pasar a una pausa. No se vayan, sigan con nosotros en Mente Abierta. Corta. Teresa Iván, en la embajada de Israel. En 3. Ustedes lo recibieron y ya sabían que era un niño que tiene un déficit de atención. Vamos a trabajar en base a eso, a lo que él sí puede hacer, no en base a lo que él no puede hacer, que es lo que tienden a hacer algunos colegios en el país. Claro. Y causan mucho estrés al niño y a la familia. Yo me imagino. Bueno, la conversación está más que buena y aún no se ha terminado. Pero antes vamos a una pequeña pausa comercial y por favor, quédense aquí con nosotros en Mente Abierta.